la diapositiva. Se está grabando la llamada. Bueno, ahora sí. Ahora sí se ve. Entonces, este es el taller online de comunicación y oratoria en el aula, que tiene como objetivo el poder fortalecer las habilidades de comunicación y oratoria en nosotros como docentes, para de esta manera poder promover un ambiente de aprendizaje que sea efectivo y que sea completamente saludable en el aula. Así que antes de entrar en materia y poder decir en detalle cada una de las partes que vamos a tratar en este taller, me gustaría que ustedes me digan, o más bien escriban en el chat, ¿qué implica para ustedes ser buenos comunicadores en el aula? Piensen un momento, para ustedes, ¿qué es la comunicación? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué yo debo ser un buen comunicador con mis estudiantes a la hora de impartir un tema, al tratar con ellos o quizás con mis compañeros de trabajo? Para ustedes, ¿qué implica ser buenos comunicadores en el aula? Les voy a dar 2 o 3 minutos para que escriban en el chat y respondan a esta pregunta. Muy bien, aquí vamos ya viendo los comentarios por parte de ustedes. Dice Lisette Roger que es una parte fundamental, porque si hay una comunicación efectiva, tenemos un aprendizaje significativo. Muy bien, dice Ariana de la Rosa, porque los niños son el reflejo de lo que escuchan y lo que ven. Telma Elizabeth Troncoso, es importante para expresar con claridad las ideas y los temas. Muy bien. Dice Yadis López que la comunicación en el aula es el intercambio de ideas y emociones entre docentes y estudiantes para poder facilitar el aprendizaje. Ser un buen comunicador implica transmitir con claridad, escuchar activamente, ser empático, adaptable, dominar el tema, usar lenguaje verbal y no verbal y fomentar la participación y manejar conflictos. Muy bien, Yandis. Yamilki, porque de una buena comunicación depende que los estudiantes comprendan lo que le enseñamos. De nada vale saber mucho y no saber enseñarlo. Muy bien. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su idea, su aporte de lo que para ustedes implica ser buenos comunicadores en las aulas, pero lamentablemente por asunto de tiempo no vamos a leer exactamente todos los comentarios que están ahí. Así que luego de haber visto o leído de manera breve algunos de sus comentarios, ¿qué entonces podemos sacar? ¿Qué realmente implica ser buenos comunicadores en el aula? Bueno, como respuesta colectiva, tenemos que reconocer que ser buenos comunicadores en el aula implica, en primer lugar, la capacidad de poder transmitir ideas de una manera que sea clara y accesible para todos y todas los estudiantes. Ser buenos comunicadores también incluye que podamos adaptar nuestro lenguaje y las metodologías a las necesidades y a las características de cada grupo de estudiantes. También el ser buenos comunicadores en el aula implica que seamos empáticos, implica que escuchemos de una manera activa y que entre todos podamos fomentar un ambiente que sea de confianza, donde nuestros estudiantes se sientan cómodos participando y expresando sus opiniones de manera libre. Además, el ser buenos comunicadores en el aula significa que estemos conscientes de la importancia del lenguaje no verbal. Y a esto nos referimos a los gestos, a el tono de la voz y a la postura. ¿Por qué? Porque estos elementos también transmiten mensajes.
y pueden influir en cómo los estudiantes reciben la información. Asimismo, el ser comunicador bueno en el aula requiere una disposición constante para que aprendamos y mejoremos nuestras habilidades. Y de esta manera, así poder buscar maneras de poder conectar con los estudiantes y motivarlos en su proceso de aprendizaje. Así que eso, de manera resumida, con lo que han dicho, podemos sacar en conclusión de lo que implica ser buenos comunicadores en el aula. Entonces, eso nos lleva a entonces ver los conceptos del mismo. ¿Qué es comunicación? ¿Qué es oratoria? Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, la comunicación es el proceso mediante el cual se transmiten ideas, pensamientos y emociones. Proceso mediante el cual se transmiten ideas, pensamientos y emociones. Eso es la comunicación. Ahora, en el ámbito docente, la comunicación va más allá del simple intercambio de comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación como docente implica tener la capacidad de conectar con los estudiantes y poder facilitar un aprendizaje significativo. Por otro lado, la oratoria es el arte de poder expresarse de manera clara y de manera efectiva frente a una audiencia. En el contexto educativo, la oratoria representa la habilidad de nosotros como docentes para poder captar la atención de nuestros estudiantes, de poder inspirar y poder transmitir con impacto las informaciones que nosotros estemos brindando en ese momento. Ahora bien, ya que sabemos qué es comunicación y qué es oratoria en el ámbito educativo, hay algunos componentes que son claves que nosotros siempre debemos tener en cuenta a la hora de comunicar. Vamos a dividirlo, vamos a ver cuáles son los componentes claves de la comunicación y también cuáles son los componentes claves de la oratoria. En el caso de la comunicación existen tres componentes que son clave. Está el componente verbal, el componente no verbal y el componente paraverbal. ¿Qué decimos del primer componente, que son los componentes verbales? Bueno, este componente en la comunicación representa el contenido hablado. Es aquel componente que incluye palabras, que incluye estructura gramatical y un lenguaje técnico que esté especialmente adaptado al nivel de los estudiantes. Como por ejemplo, explicaciones claras, que las explicaciones estén organizadas para que de esa manera podamos abordar un tema de manera específica. ¿Qué es el componente no verbal en la comunicación? Bueno, este tipo de componentes, contrario al verbal, incluye gestos, postura, expresiones faciales y contacto visual. Este componente es esencial e imprescindible. ¿Por qué? Porque el componente no verbal en la comunicación complementa el mensaje verbal y refuerza su significado. Y por último, tenemos el componente paraverbal que incluye elementos vocales. Y a elementos vocales nos referimos al tono, al ritmo, al volumen y a las pausas que hacemos a la hora de comunicar, porque estos modulan el lenguaje verbal. O sea, esto incluye usar pausas estratégicas para nosotros poder resaltar una idea importante o enfatizar un punto clave. Entonces, les pongo un ejemplo sencillo para ver cómo nosotros podemos entrelazar cada uno de estos componentes de la comunicación en el aula, como el componente verbal, no verbal y paraverbal. Por ejemplo, un docente, al explicar un tema, utiliza un lenguaje claro y adaptativo al nivel de su grupo. Y en su discurso o en su explicación, él lo tiene de manera organizada, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Ese es su componente verbal. Ahora, mientras habla, mientras expone, él refuerza su mensaje con componentes no verbales, como por ejemplo, mantiene un contacto visual con los estudiantes, usa gestos que puedan subrayar las ideas principales
y una postura abierta que pueda invitar a la participación de los mismos. Además, recurre a los componentes paraverbales y lo hace al variar el tono de la voz para poder destacar los conceptos clave, ajustar el ritmo de cómo habla para poder mantener el interés y de esa manera realizar pausas estratégicas que permitan a los estudiantes poder reflexionar en los puntos más relevantes. Cada uno de estos componentes clave de la comunicación, con ese enfoque, facilita la comprensión y el interés en el tema que se está tratando. Ahora bien, en cuanto a la oratoria, existen varios componentes indispensables, como son el contenido, la estructura, el estilo, el lenguaje, la voz y la motivación. En cuanto al primer componente en la oratoria, que es el contenido, incluye la materia, o más bien la temática en que se debe transmitir de manera clara y pedagógica, estructurando el mensaje con ejemplos y conceptos adecuados al nivel de los estudiantes. En cuanto a la estructura, que tiene mucho que ver y va de la mano con uno de los componentes de la comunicación, que es el verbal, la estructura es totalmente clave para poder organizar la clase o la exposición de un tema, porque incluye una introducción donde lleva objetivos y expectativas, un desarrollo donde incluimos la explicación y las actividades, y una conclusión donde se resume y se cierra completamente la actividad. Ahora bien, ¿qué decimos del estilo en la oratoria como docentes? ¿Qué estilo yo debo tener al comunicar? Bueno, el estilo docente debe ser accesible, debe ser adecuado al público estudiantil y que podamos utilizar un lenguaje que sea comprensible y adaptado a la edad y al nivel académico de los alumnos. Eso va muy de la mano con el siguiente, que es el lenguaje, donde nosotros como docentes debemos utilizar un lenguaje verbal que sea claro, que sea comunicativo y que pueda complementarse con gestos, expresiones faciales y contacto visual para poder facilitar la comprensión. En el caso de la voz, el manejo adecuado de la voz también es esencial. ¿Por qué? Porque a la hora de comunicar, a la hora de presentar un tema a los estudiantes, el tono de la voz utilizado debe ser adecuado, con un volumen que esté ajustado y con pausas estratégicas para poder enfatizar puntos clave durante la explicación. En cuanto a la motivación, eso se refiere a cómo el docente inspira a los estudiantes, fomentando una participación que sea activa, que ayude a reforzar el aprendizaje mediante ejemplos y argumentos significativos. Y otro punto importante otro componente clave para la oratoria es la conexión emocional. Esto significa que el docente logre establecer conexión emocional con los estudiantes, generando un ambiente de confianza y motivación que favorezca el aprendizaje significativo. Entonces, a la hora de nosotros poder utilizar cada uno de estos componentes, sea de la comunicación en cuanto al verbal, no verbal o paraverbal, o uno de los componentes o los componentes clave de la oratoria, llámese contenido, estructura, estilo, lenguaje, la voz y la motivación, todo eso va a hacer que el nivel de comunicación que tengamos con los estudiantes sea mucho más efectivo, que sea asertivo y por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser mucho mayor y con mejor efectividad. Ahora bien, vamos a hacer otro ejercicio para que escriban en el chat. ¿Cuál creen ustedes es la importancia que tiene la comunicación y la oratoria en las aulas? O sea, ya al principio dijimos qué implica para nosotros ser buenos comunicadores. Ahora, ¿qué importancia tiene ser un buen comunicador en el aula? Vamos a darle 2 minutos más y vamos a leer algunas de sus respuestas en el chat. Vamos a ver. ¿Qué importancia tiene la comunicación y la oratoria
en el aula. Vamos a ver, pueden ir escribiendo en el chat sus respuestas y vamos a ir compartiendo o leyendo algunas de ellas para ver qué piensan ustedes acerca de esto. Muy bien, aquí ya ustedes están compartiendo. Dice Berileni Berigüete que es importante poder tener confianza al transmitir las informaciones y asimismo proyectarlas a los estudiantes. Muy bien. Dice Manuel Álvarez, tienen muchas, ya que es lo que garantiza la comprensión de las informaciones presentadas. Yeuri O'Neill Ventura menciona que él puede decir que la importancia es no solamente comunicar, sino la manera en que se comunica. Carlos José menciona que creo que de una buena comunicación entre docente y estudiante depende el milagro del aprendizaje. Wow, el milagro del aprendizaje. Yesenia Reyes, para crear una comunicación efectiva y afectiva. Muy bien. Ustedes tienen mucha razón en lo que dicen, en la importancia que ustedes entienden que tiene la comunicación y la oratoria en el aula. Entonces, voy a compartir en pantalla algunas de la importancia que tiene la comunicación y la oratoria en el aula. Como ustedes pueden notar, en primer lugar, facilita el aprendizaje, fomenta la participación, construye relaciones de confianza, además de que promueve un clima de aula que sea positivo, hace también que tengamos un modelo de habilidades comunicativas y algo muy importante también de la importancia que tiene la comunicación y la oratoria en el aula es que genera un impacto emocional. Entonces, vamos a ver un poquito de manera breve, en detalle, estas importancias de la comunicación y la oratoria en el aula. La primera que ustedes vieron es que facilita el aprendizaje. ¿Por qué decimos que la comunicación y la oratoria en el aula facilita el aprendizaje? Bueno, porque la claridad en la transmisión de información permite que los estudiantes comprendan mejor los conceptos. La claridad en la información permite que los estudiantes comprendan mejor los conceptos. O sea, el yo decir, no importa el tema o no importa la expresión, de una manera clara y accesible, hace que lo que yo transmita se pueda entender y que se pueda comprender mucho mejor. Entonces, por eso facilita el aprendizaje el ser buenos comunicadores. Segundo, fomenta la participación. Un docente que tenga habilidades de oratoria motiva a sus estudiantes a expresarse y a participar activamente en las actividades. O sea, no es como quizás muchos de nosotros estudiamos anteriormente, donde era simplemente el maestro que hablaba. No, o sea, ya las cosas han cambiado mucho en este siglo y en esta época. O sea, si tenemos ciertas habilidades de comunicación y de oratoria, vamos a hacer que nuestros estudiantes puedan participar de una manera abierta y expresiva en cada una de las actividades que realicemos con ellos. En tercer lugar, la comunicación y la oratoria en el aula construye relaciones de confianza. O sea, una comunicación abierta, una comunicación respetuosa, crea un ambiente donde los estudiantes se sientan valorados y se sientan escuchados. También promueve un clima de aula positivo. Esto quiere decir que la buena comunicación reduce conflictos. Oiga bien, si tenemos una buena comunicación con nuestros estudiantes, es muy probable que los conflictos que tengamos sean cada vez menores. Y si no hay conflictos, entonces eso va a favorecer la cooperación entre los estudiantes. El punto 5 menciona que tendremos modelo de habilidades comunicativas, o sea, los docentes servimos como ejemplo para los estudiantes. O sea, ellos no van a aprender solamente lo que decimos, sino el cómo lo decimos.
ellos van a aprender no solamente el contenido, sino también a cómo comunicarse de manera efectiva. Y por esa razón está el punto número 6. La comunicación y la oratoria en el aula genera un impacto emocional. Esto quiere decir que las palabras y las expresiones nuestras como docentes pueden inspirar, pueden motivar y pueden despertar curiosidad en los estudiantes. Y eso hace entonces que se fortalezca su interés por el aprendizaje. Así que recuerde siempre eso. La oratoria transforma palabras en herramientas poderosas para enseñar, inspirar y guiar. No lo olvide. La oratoria, el ser buenos comunicadores, transforma palabras en herramientas poderosas para poder enseñar, inspirar y guiar. Ahora bien, ya hemos visto qué implica ser buenos comunicadores, qué importancia tiene. Vimos qué es comunicación, qué es oratoria, algunos componentes claves de cada uno de estos factores. Ahora, ¿cómo yo puedo fomentar la comunicación y la oratoria en las aulas? Vamos a ver algunas estrategias para poder fomentar la comunicación y la oratoria. Hay varias, como la escucha activa, el lenguaje adaptado al nivel del grupo, el uso de analogías, retroalimentación positiva, integración de preguntas abiertas, uso estratégico del lenguaje corporal, implementación de recursos tecnológicos, entre otros. Así que vamos a ver poco a poco alguna de estas que podemos implementar para poder fomentar una buena comunicación y oratoria en el aula. Vamos a comenzar con la primera estrategia, que es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Como su nombre lo indica, implica una atención plena. ¿Pero de qué? La escucha activa implica atención plena a lo que los estudiantes dicen. Y eso se hace utilizando señales verbales y no verbales que demuestran interés. O sea, los estudiantes deben ver que yo me intereso en lo que ellos están expresando. Eso entonces va a fomentar un sentido de pertenencia y confianza en los estudiantes. Segundo, que haya un lenguaje adaptado al nivel del grupo. ¿Qué significa esto? Que yo, como docente, como profesor, debo ajustar mi vocabulario, mi forma de expresarme y los ejemplos que utilizo, adaptarlo a la edad y a los conocimientos previos que tienen mis estudiantes. Y un ejemplo sencillo, muchos de los que trabajamos en el sistema público dominicano sabemos que la mayor parte de los contenidos que se imparten actualmente en la educación dominicana, no todos los jóvenes dominan los contenidos tal cual o como se expresan en la educación curricular, sobre todo en sectores que son muy vulnerables. ¿Qué hacemos los docentes? Simplemente la manera en cómo enseñamos, lo decimos, adaptamos nuestro lenguaje de una manera que ellos lo puedan entender. Entonces, el utilizar un lenguaje que sea adaptado al nivel del grupo puede fomentar una buena comunicación entre nosotros y nuestros estudiantes. Tercero, el uso de analogías y ejemplos. Esto es poder relacionar los conceptos que estemos impartiendo con situaciones de la vida cotidiana. Alguna experiencia, alguna anécdota, porque eso va a facilitar la comprensión de temas complejos. Tenemos también lo que es la retroalimentación positiva, y esto es algo muy importante para poder fomentar una buena comunicación en el aula. Quizás cuando escuchamos la palabra retroalimentación, nos remontamos y pensamos, ¿qué aprendimos en la clase anterior? Pero en comunicación oratoria, cuando hablamos de retroalimentar de manera positiva, nos estamos refiriendo a reconocer los esfuerzos y los logros de los estudiantes antes de señalar en qué ellos tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque eso va a reforzar la motivación y la autoconfianza de los alumnos. Y les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo soy docente de lengua española y en mi área
se utilizan mucho las exposiciones, como en el área de ciencias sociales también. Si yo, por ejemplo, asigno una exposición sobre un tema X, la entrevista, la guía turística, la crónica, el artículo expositivo, el informe de lectura, etcétera, y yo sé que el estudiante hizo un excelente trabajo, tuvo un buen dominio del tema, buena expresión, articulación clara, pero no tuvo un contacto visual con sus compañeros. Quizás por los nervios, no quiso mirar a nadie, se la pasó mirando de frente a una pared o mirando al techo. La retroalimentación positiva me lleva a yo primero reconocer lo bien que hizo ese estudiante en la exposición y luego decirle que tiene que mejorar el contacto visual. O sea, no es como quizás lo hacíamos antes, que le decíamos lo malo primero y después que quedaba bien. No. Para poder fomentar una buena comunicación en el aula, debemos retroalimentar a los estudiantes de una manera positiva, o sea, reconocer qué hizo bien antes de poder señalar en qué tiene que mejorar. Otra estrategia que nosotros podemos utilizar para poder fomentar la comunicación y la oratoria en el aula es la integración de preguntas abiertas. Esto significa el poder formular preguntas que permitan a los estudiantes expresar sus sentimientos y poder construir sus propias respuestas, porque eso estimula el pensamiento crítico y la creatividad. Como le dije anteriormente, ya no somos los maestros que hablamos solamente en el aula. Por eso la comunicación es de doble vía y para que sea afectiva y efectiva, debemos permitir que los estudiantes se expresen. Entonces, las preguntas abiertas hacen eso, que los estudiantes tengan la oportunidad de expresarse de una manera completamente abierta y que ellos puedan construir sus propios conocimientos. Un aspecto importante es el uso estratégico del lenguaje corporal. O sea, el poder mantener una postura abierta, realizar gestos de manera natural y mantener un contacto visual con los estudiantes refuerza el mensaje verbal y genera confianza en el aula. Así como también el poder implementar, siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan, los recursos tecnológicos, el incorporar herramientas como videos, presentaciones interactivas, aplicaciones colaborativas, porque todo eso puede enriquecer la experiencia de aprendizaje y apela a diferentes estilos cognitivos. Así que si hacemos uso de estas estrategias que hemos mencionado hasta ahora, que se las voy a poner de nuevo, como la escucha activa, el lenguaje adaptado al nivel del grupo, el uso de analogías y ejemplos, la retroalimentación positiva, la integración de preguntas abiertas, el uso estratégico del lenguaje corporal y la implementación de recursos tecnológicos. Cada una de estas estrategias, si las sabemos bien utilizar, puede hacer que exista una alta probabilidad de que fomentemos una buena comunicación y oratoria en las aulas. Ahora, nosotros como maestros lo que más hacemos que es hablar, sí. Y como hablamos mucho, mañana, tarde, noche, en la casa, con todo el mundo, debemos de cuidar nuestra mayor herramienta, que es la voz. Así que vamos a hablar ahora un poquito sobre el cuidado de la voz en el aula. Y los que trabajamos en el sistema público sabemos que esto es un reto avasallante porque sabemos cómo son nuestros adolescentes, pero no es imposible de lograr. Vamos a ver algunos consejos que podemos poner en práctica a fin de cuidar nuestra mayor herramienta de enseñanza, que es la voz. En pantalla ustedes pueden ver hidratación adecuada, control del volumen, ejercicios de calentamiento vocal, pausas estratégicas, evitar hábitos dañinos, tener un ambiente saludable y hacer técnicas de proyección vocal. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la hidratación adecuada. Esto implica, ustedes ven en pantalla en la pequeña imagen que se está tomando agua.
El consumir agua en pequeñas cantidades durante el día para poder mantener las cuerdas vocales lubricadas es indispensable. El poder evitar bebidas muy frías o muy calientes, porque eso puede irritar la garganta. Entonces, el punto principal para poder cuidar la voz es consumir agua y que no sea ni muy fría ni muy caliente, para que así no se puedan dañar nuestras cuerdas vocales. Cuando no hacemos eso, quizás uno no le dé tanta importancia y uno habla y habla y habla y habla y pasa el tiempo y pasa el tiempo, pero con el tiempo se van creando nódulos en las cuerdas vocales que van impidiendo la voz. Por eso usted ve que mucha gente con el paso del tiempo se va como poniendo ronca y es por eso, porque quizás su hidratación no es la más adecuada. Hay docentes que beben agua en la mañana y se acuerdan de tomar agua cuando llegan a su casa. Entonces, la idea es, siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan, para tener un mayor cuidado de nuestra voz en las aulas, hay que consumir agua en pequeñas cantidades durante el día para que así podamos mantener las cuerdas vocales bien lubricadas. En segundo punto está el control del volumen. Debo decir y reconocer que en un aula con 40, 45 estudiantes es un reto poder controlar el volumen, sobre todo con adolescentes de 12, 13, 14, 15 años. Pero para nosotros poder cuidar la voz, tenemos que controlar nuestro volumen. De hecho, algunos expertos recomiendan utilizar micrófonos en espacios grandes o con ruido ambiental para poder evitar forzar la voz. También está el hacer ejercicios de calentamiento vocal. Esto implica el poder realizar estiramientos faciales, respirando profundamente y haciendo prácticas de modulación antes de empezar a hablar. También está el punto de hacer pausas estratégicas. Esto implica poder incorporar descansos vocales durante las clases que son extensas para poder evitar la fatiga. Como yo hice ahorita, aunque no fue mucho tiempo, pero les preguntaba y le daba oportunidad de 2 o 3 minutos para que ustedes escriban en el chat y mientras ustedes escribían yo descansaba. Entonces es importante hacer ese tipo de pausas. No es una pausa para que haya silencio, sino es una pausa estratégica para que usted pueda descansar y pueda seguir cuidando su voz. Y un aspecto importante es evitar hábitos dañinos. Como usted puede ver en pantalla, el consumo de alcohol excesivo provoca daños en las cuerdas vocales. El consumo de tabaco también y algunos elementos que son irritantes afectan las cuerdas vocales. O sea, el tener una buena alimentación también ayuda a que cuidemos nuestra mayor herramienta de enseñanza, que es la voz. Otro aspecto importante es tener un ambiente saludable. Esto implica mejorar la ventilación y la limpieza en el aula. Si hacemos esto, vamos a evitar que ciertos factores puedan irritar la garganta, como el polvo, por ejemplo. O sea, el tener un ambiente saludable también hace que tengamos un mayor cuidado de la voz. Y por último, está el de técnicas de proyección vocal. O sea, usar el diafragma para hablar en lugar de la garganta, porque eso va a reducir el esfuerzo y mejora la resonancia. Y le voy a poner o le voy a mencionar estos ejemplos que son muy prácticos a la hora de uno exponer cualquier tema o de dirigirse ante un público, sea de estudiantes o en otro tipo de evento. En una sesión guiada se pueden realizar ejercicios de calentamiento vocal. Estos ejercicios pueden incluir estiramientos faciales que implican abrir y cerrar la boca de manera exagerada, mover la mandíbula de lado a lado. También se puede practicar respiraciones profundas, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire por unos segundos y exhalando lentamente por la boca. También se pueden hacer ejercicios de modulación vocal
repitiendo las vocales A, E, I, O, U, repitiéndola varias veces para poder hacer una modulación de la voz y que a la hora de transmitir el mensaje tengamos la facilidad de poder articular de una manera adecuada las palabras que nosotros vamos a expresar en el momento. Entonces, cada una de esas prácticas o esas técnicas ayudan a preparar la voz y a relajar el cuerpo antes de comenzar la actividad principal. Así que cada una de esas técnicas pueden hacer que tengamos un mayor cuidado de la voz en el aula, como la hidratación adecuada, control del volumen, ejercicios de calentamiento vocal, pausas estratégicas, evitar hábitos dañinos, tener un ambiente saludable y técnicas de proyección vocal como los ejercicios que le mencioné hace un momento, que incluyen estiramientos faciales, como abrir y cerrar la boca de manera exagerada, mover la mandíbula de un lado a otro, practicar respiraciones profundas, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire por unos segundos y exhalando lentamente por la boca, y hacer ejercicios de modulación vocal repitiendo las vocales. Para así, y cuando hagamos eso, también podemos cambiar el tono desde el más bajo hasta el más alto. O sea, todas esas prácticas ayudan a que se pueda preparar mejor nuestra voz y a que nuestro cuerpo se relaje antes de comenzar la actividad principal. Así que hemos visto algunas herramientas que son sumamente importantes. Como ya dijimos, la comunicación efectiva es una herramienta indispensable en el aula porque integra elementos verbales, no verbales y paraverbales para maximizar su impacto. La oratoria como habilidad docente se perfecciona como práctica constante y estrategias específicas que inspiran y motivan a los estudiantes. Y asimismo, el cuidado de la voz es fundamental para poder garantizar el bienestar y el desempeño profesional del docente. O sea, implementar cada una de estas técnicas y enfoques fortalece la relación entre docentes y estudiantes, porque eso genera un ambiente de aprendizaje enriquecedor. Así que, como reflexión final, tenemos otra pregunta. De todo lo que hemos hablado, ¿qué estrategia o técnica usted aplicaría en su próxima clase para mejorar su comunicación? Voy a leer sus comentarios. Así que vamos a ver. Vamos al chat nueva vez y díganme, ¿qué estrategias o qué técnica implementarían en su próxima clase para mejorar la comunicación? Vamos a ver, vamos a ir al chat. Muy bien, dice Betty Laney, prestar atención plena a nuestros interlocutores, adaptar esos contenidos al contexto. Carlos menciona controlar el tono de la voz, eso está excelente. Arlenis, escucha activa, retroalimentaciones positivas, tomar en cuenta los componentes paraverbales acompañados de los no verbales. Muy bien, excelente. Nayelis Encarnación, cuidar el tono y hacer pausa activa. Excelente. Si se fijan, la mayoría de sus comentarios está en controlar el tono de la voz. Como le dije al principio de esa parte, yo sé que es un reto avasallante el poder hacer eso con los estudiantes de la actualidad, pero es algo que nosotros tenemos que pensar, hay que pensar en los estudiantes, pero también tenemos que pensar en nosotros, en nuestra salud, porque es verdad que sin estudiantes no somos profesores, pero no podemos ser profesores sin estudiantes. Entonces, hay que controlar eso. Y estas estrategias son fundamentales y evidentemente nos pueden ayudar muchísimo a cuidar nuestra voz y a tener evidentemente una buena comunicación y una buena oratoria en las aulas. Así que de mi parte hemos concluido por el momento con esta parte del contenido.
Ahora, si tienen algunas preguntas, algún comentario, también lo pueden escribir en el chat, que yo voy a ir respondiendo. Quizás algunas dudas que tengan, alguna pregunta o comentario. Clary. Sí, por aquí estamos. Ahí vemos las reacciones. No se vayan, ¿eh? Vamos a ver qué comentario, qué pregunta tienen para nuestro facilitador. A ver, algún consejo que necesiten en cuanto al tema. Dice Mario que para mejorar la comunicación es necesario descansar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No te escuchas, Clary, ahora. ¿Y ahora me escucha? Ahora sí. Ok. Dice Charo, excelente dominio del tema, muy buena comunicación. Ariana, para mejorar el tono de voz, ¿qué podemos hacer para mejorar el tono? A ver. Para mejorar el tono de voz es imprescindible manejar la modulación y el ritmo. Eso es imprescindible. Y como le mencionaba anteriormente, era hacer ejercicios de abrir y cerrar la boca repetidas veces, mover la mandíbula, la respiración profunda. Todo eso ayuda con la modulación, el ritmo y el tono de voz. Excelente. Ricardo Cuevas dice, para controlar el tono de la voz, ¿qué consejo y mantener el dominio del tema? Bueno, para el tono de la voz, lo mismo que ya mencioné anteriormente, y ya eso ya coge por parte de cada uno. Cada quien debe dominar el tema que va a tratar, porque parte de la buena comunicación depende de eso. Yo sepa muy bien qué tema decir y cómo decirlo, porque los estudiantes saben cuando un maestro está improvisando, cuando está preparado. Entonces, para tener una comunicación efectiva, debemos tener un buen dominio de cada uno de los temas que vamos a tratar.